Muy bien, tenemos la oportunidad de nuevamente encontrarnos por este medio y queremos entonces dar un saludo especial desde este lugar, desde la sede de la Unión Colombiana aquí en Bogotá, a todos los que nos siguen a través de estos medios y poder entonces estudiar la lección de escuela sabática que tenemos para hoy. Hoy me acompaña nuevamente la hermana Fernanda Perdomo. Bienvenida. Gracias, Fernanda. Bien, vamos entonces a hacer una oración para pedir la bendición de Dios y para que Él pueda darnos su Santo Espíritu y así de esa manera el estudio de esta lección sea de gran bendición. Hermana Fernanda, nos dirija. Oremos. Amantísimo y poderoso Padre Celestial, infinitamente agradecidos por la oportunidad que nos das de estar tomando una vez más tu palabra. Ahora que lo vamos a hacer, Señor, te pedimos que tu Espíritu esté con nosotros y tus ángeles a nuestro alrededor para que nos den la sabiduría para comprenderlo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a hacer un pequeño recuento inicialmente del tema que tenemos para hoy, porque el título dice juzgado por el concilio judío. La semana pasada podemos ubicarnos donde dejamos al Señor Jesús, en la parte que estamos estudiando, ¿no? Porque la semana pasada estuvimos estudiando un tema referente al momento cuando prendieron al Señor Jesús en las manos de los pecadores. Y entonces, en esta ocasión nos corresponde entonces hablar el proceso que siguió después de ser aprendido por aquellas personas malas que querían llevarlo a ser condenado a muerte. Entonces vamos a ubicarnos en el tema de hoy que dice juzgado por el concilio judío. Primero que todo, cuando hablamos del concilio, seguramente en todos los países y tenemos ciertos concilios que son los encargados de juzgar, de condenar, y en el caso de los judíos también tenían un concilio. Ese concilio también llamado el Gran Sanedrín en Jerusalén, donde ellos tenían allí. Ese concilio era un concilio de un consejo administrativo, formado también por 71 miembros. Parece ser que traían desde allá de aquel momento cuando Moisés nombró a esos 70 ancianos para que le acompañaran también en el trabajo. Entonces, de esos 70 miembros, o 71 miembros, había uno que era el presidente de ese concilio y que debía ser el sumo sacerdote. Ese concilio, cuyas funciones eran básicamente legislativas, o sea, de promulgar leyes, su mayor parte era de carácter cívico, religioso, judicial, resolver los casos jurídicos importantes, y actuaba como un tribunal supremo judío. En la época del Señor Jesús, lo que estamos hablando en este momento, el Sanedrín estaba formado o mezclado por saduceos, sacerdotes laicos y sabios. También estaba formado por otros miembros como tales, nobles, y había entonces todas estas clases de personas dentro de ese Sanedrín que llevaba ese trabajo como tal. Dentro del Sanedrín también habían tres categorías de mayor a menor importancia. Los sumos sacerdotes que estaban dentro del Sanedrín, y entre esos sumos sacerdotes había uno que era el presidente como tal, los nobles y los sabios o rabinos. Entonces ese era el orden que se tenía en ese entonces. Aquí en la lección vamos a hablar también, ya ubicándonos lo que era ese Sanedrín como tal, también de dos personajes que se nombran allí especialmente, ¿no? Que son Anás y Caifás, esos dos personajes. Seguramente nos preguntamos, pero ¿quién era Anás? ¿Quién era Caifás? El relato allí nos dice de que sumos sacerdotes, y se mencionan los dos como sumos sacerdotes, pero ¿qué era lo que había pasado allí, no? Una de las cosas es lo siguiente: los sumos sacerdotes eran nombrados vitalicios, ¿no? Porque es cuando Aarón fue nombrado, entonces él, luego su familia hacían parte de esos sacerdotes y sumos sacerdotes en el caso de Aarón. Así era, los judíos lo nombraban vitalicio, pero cuando llegaron los romanos
que eran los que estaban dominando en esos territorios también, aunque vivían los judíos, allí. Entonces ellos depusieron, en el caso de Anás, que era el que había sido nombrado desde el año 6 antes de Cristo, y luego lo depusieron y nombraron otros sumos sacerdotes, los romanos, y entre eso el que vamos a ver en la lección, que es Caifás. ¿Y quién era Caifás? Caifás era yerno de Anás. Quiero decirles que Anás era una persona supremamente importante y de mucha influencia en el Sanedrín judío. ¿Por qué? Porque Anás, primero que todo, era una persona que tenía un cargo importante, tenía mucha sabiduría. Aparte de eso, una persona adinerada, tenía mucha influencia también en esa parte por tener dinero. Anás se había convertido en una persona de influencia en el Sanedrín. Tanto era que había sido nombrado ya 5 hijos de Anás también como sumos sacerdotes, 5 hijos. O sea que estaba él, estaban los 5 hijos y estaba su yerno, o sea que había tomado posesión en gran parte de ese concilio, ¿no? El concilio de los judíos. Pero aparte de eso, Anás era una persona en el cual había hecho cosas fuera de lo que estaba establecido dentro de lo bíblico, de lo que era el orden como sumo sacerdote. Él había colocado unos bazares que consistía en tráfico de ciertos asuntos que el Señor Jesús condenó, como era la venta de palomas, de animales como corderos, el cambio de monedas, todo eso. Anás era el que era el dueño, junto con su familia, eran los dueños de todo ese asunto dentro del templo. Por eso el Señor Jesús para Anás era como su rival, como aquella persona que quería destruirla Anás al Señor Jesús, porque le causaba problemas en la forma como él había condenado su trabajo, que no era lo mejor, ¿no? Entonces esa es la situación que estaba sucediendo en esos momentos, en el cual habían prendido al Señor Jesús y lo llevaron ante el concilio romano. No sé si tienes algo más, Fernanda, al respecto. Bueno, es bueno hacer este preámbulo antes de dar inicio a la lección para que nos quede claro cuáles eran esas funciones del concilio, cómo estaba compuesto y quiénes eran los que lo componían, porque durante el trayecto de la lección vamos a estar viendo. Y es sorprendente ver cómo dentro de 2 preguntas de la lección encontramos 2 sumos sacerdotes. Entonces el pastor nos ha explicado y nos ha hecho un preámbulo de esto, cómo el Sanedrín está compuesto por 71 miembros, dentro de los cuales el principal era el presidente, el sumo sacerdote, en este caso Caifás. Pero a pesar de que Caifás era el sumo sacerdote, Anás también tenía mucho poder para tomar decisión. Por eso inicialmente llevan a nuestro Señor Jesucristo a Anás y luego a Caifás. Las tareas o las funciones del concilio era, además de juzgar, consultar, deliberar y convenir algunos temas del Sanedrín. Entonces, ya habiendo hecho este preámbulo, vamos a entrar de lleno con la lección de escuela sabática y lo vamos a hacer con la nota de introducción. La parodia de juicio a que sometieron a Cristo demuestra cuán bajo había caído el sacerdocio. Los sacerdotes sobornaron a ciertas personas para que ofrecieran falso testimonio bajo juramento, pero en esta ocasión la verdad acudió en ayuda de Cristo, y así se demostró que el testimonio que se sostenía contra él era falso y que los testigos habían sido sobornados por hombres que abrigaban en sus corazones la bajeza de la corrupción. Pero fue el plan de Dios que aquellos hombres que entregaron a Jesús también escuchasen el testimonio de su inocencia. Pilato dijo: yo no hallo en él ningún delito. Y Judas, al arrojar a los pies de los sacerdotes las monedas con que le habían pagado su traición, dijo: he pecado entregando sangre inocente. Entonces, esta introducción tiene algo clave y una palabra muy importante, y es esa palabra parodia. La palabra parodia uno generalmente la ve como algo burlesco, ¿verdad?
Y esta era la situación que se estaba viviendo en ese concilio y en ese juicio que le estaban haciendo al Señor, porque habían situaciones determinantes que hacían que la situación fuera eso, una parodia. Entre esas, el soborno y el falso testimonio que estaban haciendo, pero era algo que estaba pago y estaba suministrado directamente por los sacerdotes, ¿verdad? Entonces sí, vemos cómo ellos habían armado todo este plan para poder buscar y encontrar en el Señor Jesucristo una falta, pero Dios quiso que esto sucediera para que aquellas personas que habían aprendido al Señor Jesucristo vieran que la verdad siempre iba a salir a flote. Así es. Y es interesante también notar que ese juicio había muchas cosas ilegales, ¿no? Creo que la semana pasada hablamos un poquito sobre eso, y era que una de las cosas es la hora que prendieron al Señor Jesús. En la hora que fue llevado también ante Anás, ante Caifás, aún antes de amanecer ya lo estaban juzgando allí en el Sanedrín, luego ya cuando amaneció, pero esas cosas eran ilegales porque las leyes judías condenaban juzgar a una persona a esa hora. Segundo, el lugar también donde lo condenaron, donde comenzó su juicio, también ilegal. O sea, había muchas cosas que estaban fuera de su orden. Como lo vamos a ver aún, la forma como el sacerdote, y como usted menciona, el asunto de buscar personas para que falsamente acusaran al Señor Jesús, y otras cantidad de situaciones que se mostraron que era ilegal lo que estaba sucediendo. Bien, vamos a la lección propiamente de las 7 preguntas que nos trae la lección en esta semana. El primer subtítulo habla del primer juicio. La pregunta 3 en adelante encontramos un segundo subtítulo que habla del segundo juicio. Luego la pregunta 5 en adelante dice estaba en silencio, y la pregunta 6 y 7 lleva un último subtítulo que dice condenando al inocente. Entonces vamos a ubicarnos en la primera pregunta sobre el primer juicio, y la primera pregunta dice ¿qué preguntó el sumo sacerdote Anás a Jesús en un intento para encontrar una razón para procesarlo y condenarlo? No habiendo hecho nunca nada en secreto, ¿qué contestó Jesús? Bueno, la primera pregunta está acompañada de dos textos, de un texto bíblico que encontramos en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 19 al 21, y dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces, esta respuesta del Señor Jesucristo hace ver esa transparencia con la que él siempre había actuado, porque quizás el sacerdote, en este caso Anás, pretendía con las preguntas de pronto hacer que el Señor Jesús dijera algo contrario a lo que ya había hecho, pero la seguridad que tenía el Señor Jesús era el respaldo que le daba cuando decía: yo siempre he estado en la sinagoga y siempre lo que he dicho, nunca lo he dicho de manera oculta. Algo que quizás Anás se hacía y los demás sacerdotes. Entonces vamos a leer un poco la nota, específicamente algunas partes, para aclarar un poco más esta pregunta. Dice: no tenía secretos con respecto a sus propósitos y doctrinas, por eso tenía tanta seguridad, ¿verdad? El Salvador no puso en contraste su propia manera de obrar con los métodos de sus acusadores. Entonces vemos el contraste, ¿verdad? Ese paralelo entre cómo actuaban los sacerdotes y cómo actuaba el Señor Jesucristo. Era algo totalmente contradictorio. Durante meses le habían estado persiguiendo, procurando entramparle y emplazarle ante un tribunal secreto, donde mediante el perjurio pudiesen obtener lo que les era imposible conseguir por medios justos. Entonces ellos sabían que justamente no iban a encontrar la forma de juzgar al Señor Jesús. Entonces, ¿a qué acudieron? Al perjurio, a ese jurar en vano,
a ese soborno y a ese falso testimonio para poderlo acusar. Entonces ahí estamos viendo el paralelo y el contraste entre la forma de actuar de ellos y la del Señor Jesucristo. Pero hay un detalle también muy importante en la nota, y es el arresto a medianoche, que era algo que nos hablaba el pastor inicialmente. Era algo que no se podía hacer, ¿verdad? No se podía hacer. Dice, fue un arresto a medianoche por una turba. Las burlas y los ultrajes que se le infligieron antes que fuese condenado o siquiera acusado eran la manera de actuar de ellos y no de él. Entonces nos damos cuenta cómo ellos no actuaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a la ley que estaba establecido. Efectivamente. Algo que el Señor Jesucristo, si lo vemos desde las lecciones anteriores, siempre hacía, era algo que ya tenía Él en su vida, y era la obediencia a su Padre. En cambio, los sacerdotes, a pesar de su posición encumbrada, no lo hacían. Ni siquiera cumplían con las mismas leyes que ellos habían puesto, porque había muchas leyes que ellos mismos se habían impuesto. Entonces, su acción era una violación de la ley. Sus propios reglamentos declaraban que todo hombre debía ser tratado como inocente hasta que su culpabilidad fuese probada. Por sus propios reglamentos los sacerdotes estaban condenados. Entonces eran reglas que ellos mismos habían puesto, sí, pero que a pesar de que ellos mismos las habían puesto, ni siquiera ellos mismos las cumplían, porque iban en contra, estaban haciendo las cosas en contra de las reglas y de lo establecido dentro de lo que ellos habían expuesto. Entonces nos damos cuenta que hay muchas fallas de parte de ellos, sí, pero nunca encontraron una falla en el Señor Jesucristo, porque Él nunca hizo nada a expensas de ellos, ni a oculta, en forma de ocultarlo, sino que siempre estuvo en el Sanedrín predicando y hablando deliberadamente, sin ningún inconveniente. Pero lo mejor de todo era que tenía el respaldo de las personas que le habían escuchado. Por eso los sacerdotes no querían hacer aprenderlo en el día, porque quizás la multitud no lo hubiera permitido. Así es. Me llama la atención y quiero resaltar algo que ya Fernando nos ha hablado un poco de esto, y es la pregunta que hace el sumo sacerdote. Estamos hablando de Anás, y la pregunta que él hace es acerca, dice allí el texto bíblico, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. O sea, estas dos cosas quería él saber. Y primero que todo, el texto bíblico y lo que ya Fernando nos ha hablado es que él no tenía ninguna sociedad secreta, hablando de los discípulos, porque él estaba preguntando a los discípulos si era que había una sociedad secreta en contra seguramente del poder judío, romano o algo parecido. Entonces por eso él pregunta de sus discípulos, bueno, y cuéntenos acerca de sus discípulos. Entonces él transparentemente habla que no tenía ninguna sociedad secreta. Segundo, le pregunta también su doctrina, o sea, la enseñanza que él hace. Y tampoco no había ninguna doctrina secreta, sino que él era honesto, abierto, transparente, la enseñanza que había dado. Por eso le dijo, ¿por qué me pregunta a mí? Pregúntele a las personas que han estado escuchando, dónde he estado, en el templo, en muchos lugares, y ellos han escuchado mi doctrina, también han visto mis discípulos, así que estaba abierta las cosas, no había nada en secreto, lo que ellos sí tenían, su trabajo en secreto, ¿no? Entonces creo que eso es lo que podemos resaltar también de esa pregunta, ¿no? Pasando a la siguiente pregunta, la pregunta número 2, nos dice, ¿cómo reaccionó un oficial cuando Jesús respondió al sumo sacerdote? Bueno, aquí encontramos el versículo de San Juan capítulo 18. Cuando estamos hablando de Anás, cuando le preguntó al Señor Jesús, y da esa respuesta, así era la respuesta que seguramente él tenía para dar. Pero dice aquí el texto bíblico, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada y le dijo, ¿así responde al sumo sacerdote? Pero Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces no era un asunto de atrevimiento, podemos decir así, porque la respuesta que él da era una respuesta clara, era una respuesta que mostraba antes, desmascaraba seguramente la situación de ellos,
Y entonces este personaje allí, este alguacil, dice que le golpeó, pero él mismo ahora le dice, pero ¿por qué lo haces? Yo no he dicho nada malo, o si he dicho algo, muéstreme en qué está lo malo que he dicho, ¿no? Pero entonces, estos era parte de lo que estaba profetizado también. Por nosotros leemos la nota, dice, Cristo sufrió intensamente bajo los ultrajes y los insultos. Entonces, ahí comenzaba el sufrimiento, la situación de todo lo que tenía que llevar el Señor Jesús, como consecuencia de haber tomado esa copa, de haber tomado la culpa del ser humano. Entonces comenzaba a verse esos resultados, y a través de estas personas que estaban siendo dirigidas por Satanás. Bueno, hay algo que hay que resaltar, y a mí personalmente me gusta mucho la forma de actuar del Señor Jesús. Él lo hace con tanta naturalidad que de pronto eso es lo que los incomoda a ellos, porque al hacerle esta aclaración al oficial, le dice, si ha hablado mal, testifica. Él no le había faltado el respeto al sacerdote, pero sí le había contestado de verdad, pero no lo había hecho en ningún momento de una mala manera. Sin embargo, el Señor Jesucristo le hace una pregunta de reflexión al oficial y le dice, ¿por qué me golpeas? O sea, si yo he hecho bien, ¿por qué me golpeas? Sí. Es una pregunta para analizar. Si yo he hecho mal, está bien, pero si yo he hecho bien, ¿por qué me golpeas? Entonces, es una pregunta donde el oficial, yo me imagino en ese momento, reflexiona y dice, uy, si él no ha hecho nada como para que yo le esté golpeando. Y quizás cada situación que vivía el Señor Jesucristo en ese momento del concilio era para glorificar el nombre de su Padre. Por eso hay muchas cositas para resaltar dentro de la nota, y no sé si la vas a leer. Yo creo que de pronto resaltar algunas partecitas, ¿no? Aunque ya lo hemos dicho aquí, los ultrajes, los insultos, hay otra parte para resaltar, en el cual está en esta parte de la nota, dice, así que cuando Cristo fue tratado con desprecio, sintió una fuerte tentación de manifestar su carácter divino. Esta parte, o sea, porque él podía haberlo hecho. Ajá. Podía haberlo hecho, y como vimos en la lección pasada, ¿no? Estaba también allí la parte divina, en el sentido de que podía haberla tomado en ese momento y haber actuado y haber destruido, haber hecho quedar mal más abiertamente a ese tipo de personas, desmascararlas abiertamente, pero no lo hizo, ¿sí? Pero estuvo, dice allí, tentado a hacerlo, ¿no? Entonces eso creo que podemos resaltar, pero qué interesante de que la sumisión del Señor Jesús era aceptar la realidad de lo que ya había él tomado, de tomar la copa, de morir, de pasar por todo este proceso que debía pasarlo, ¿no? Es impresionante, y yo también quería resaltar esa parte, porque vemos dentro de la nota dos puntos importantes, y dice que ellos obraban como demonios. Ese es el contraste, ellos obraban como demonios, pero él obraba en su parte divina, y dice que no era fácil. Y veíamos en la lección anterior, en Mateo 26:53, como él decía, ¿acaso no crees que yo puedo orar a mi Padre y me puede mandar 12 legiones de ángeles? Él lo había podido hacer, claro. Pero era esa lucha también con su parte humana, porque recordemos que estaba como humano, haciendo algo que quizás para él no era lo más asequible, pero sabía que debía cumplir con esa misión que le había puesto su Padre, ¿verdad? Entonces, me llama muchísimo la atención esa última parte donde dice, pero le incumbía una tarea difícil. Quizás de pronto para nosotros hay cosas que son muy fáciles desde la perspectiva humana, pero en ese momento para el Señor Jesús no era tan fácil como nosotros creemos, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a dejar esta primera parte y vamos a la segunda parte, y es el segundo juicio. Ya dejamos a Anás, y una forma de identificar a Anás sería como una persona vengativa, como lo vamos a ver en la lección. Y vamos a hablar ahora de Caifás, esa persona que podemos identificarlo como una persona grosera, astuto, hipócrita. Son como esas características de aquel Caifás. Y ahora la pregunta número 3 dice, ¿a dónde fue llevado Jesús para ser juzgado? ¿Cuál era el interés que tenían los principales sacerdotes, ancianos y concilios
en estos procesos? Cuéntanos, Fernanda. Gracias, pastor. Dice el texto bíblico en Mateo capítulo 26, versículos 57 y 59. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, y los principales sacerdotes y los ancianos, y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Entonces vemos que inicialmente es llevado a Anás, ¿verdad? Y a pesar del interrogatorio que él hace, la única opción que encuentra en este momento es pasarlo a una segunda instancia. Por eso el subtítulo dice un segundo juicio. Entonces la segunda instancia es llevarlo a Caifás, ¿verdad? Y a los demás escribas y ancianos para ver si ellos podían encontrar en él ese motivo para entregarle a muerte. Porque quizás él, a pesar de las preguntas y el interrogatorio, no encontró nada. No podía manifestarlo, pero él tenía que seguir intentándolo para poder tener una justificación, para poder darle muerte al Señor Jesucristo. Sin embargo, una partecita final de la nota que quiero resaltar es: Caifás había considerado a Jesús como un rival, y eso lo decía el pastor inicialmente. Sí. ¿Por qué lo veía como un rival? Porque quizás el Señor Jesús le mostraba su pecado, ¿verdad? Y llamaba al pecado por su nombre. Habían cosas que ellos como sumos sacerdotes estaban haciendo que no estaban conforme a la voluntad de Dios y no estaban conforme a la ley, por eso lo veían como rival. La avidez con que el pueblo oía al Salvador y la aparente disposición de muchos a aceptar sus enseñanzas habían despertado acervos celos. Era un hombre celoso y era una de las características que el pastor mostraba. Era egoísta, era envidioso, era rencoroso, era celoso. Pero al mirar Caifás al preso, le embargó la admiración por su porte noble y digno. Yo pienso que en este momento Caifás tuvo quizás la oportunidad, como su discípulo que lo entregó, también tuvo la oportunidad cuando el Señor le dice amigo, ¿verdad? Es como la forma en que el Señor Jesús quiere hacerlos caer en cuenta del error que están cometiendo, y quizás la forma de actuar del Señor Jesús era testimonio para todos los que lo estaban entregando, pero aún directamente para estas personas que estaban llenas de celos y de rencor. Dice que sintió la convicción de que este hombre era de filiación divina, o sea que sintió la familiaridad que él tenía directamente con el cielo. Algo interesante, y esa palabra que usted menciona allí, que está escrito: cuando Caifás se encuentra con el Señor Jesús, él seguramente en su arrogancia, siendo el presidente del concilio, toma esa posición y comienza a interrogarle, pero no ve, él lo consideraba como ya ha leído acá, un rival, ¿no? Pero ahora ve algo diferente, ¿no? Pero esta persona, su porte, le dio admiración, la forma noble, digno, tranquilo. Ahora eso tocó el corazón de Caifás, y eso es lo que la nota quiere como llevarnos a esa parte de deseado a todas las gentes, como que eso llegó al corazón de Caifás, de ver toda esa forma de ser el Señor Jesús, cómo lo estaban golpeando, haciendo cosas que podían él poder tomar de pronto su parte humana o su parte aún divina, de poder de pronto mostrarse ahí quién era, pero no lo hizo, sino se miraba ese porte noble y tranquilo, y entonces eso llevó a, como dice acá la nota, dice mostrar que era un hombre de filiación divina. Eso nos deja también una lección para nosotros, porque nosotros somos cristianos, seguidores del Señor Jesús. ¿Será que cuando de pronto nos acusan, porque aquí le estaban acusando al Señor falsamente, pero de pronto cuando nos acusan o nos dicen algo que nos duele, de pronto siendo conscientes de que eso no está bien, somos así como el Señor Jesús, usamos ese porte, esa forma de ser, o de pronto utilizamos la parte humana y queremos de pronto también defendernos, que es lo más normal que seguramente hacemos, pero estamos descuidando lo que hizo el Señor Jesús, porque Él dice, las personas, en este caso Caifás mismo, se dio cuenta de que tenía una filiación divina, que no era cualquier persona, no era igual que los demás, que tenía algo especial que le llegó al corazón, que como que tocó su corazón. Eso mismo es lo que Dios desea de nosotros.
hermanos, hermanas, cuando nosotros podamos representar al Señor, cuando en estos momentos, y seguramente es lo que va a pasar muy pronto también, igual, esto mismo va a pasar con nosotros cuando seamos juzgados, llevados ante tribunales, juzgados injustamente, no nos van a creer seguramente la palabra que nosotros vamos a decir, pero tener ese porte tranquilo, esa nobleza y mostrar que verdaderamente estamos representando al Señor Jesús será lo más hermoso que seguramente Dios desea de nosotros y que le representemos como su ejemplo también, ¿no? Amén, que así sea. Bueno. Vamos entonces a continuar con la pregunta número 4, que nos dice: ¿cómo intentaron estos hombres lograr sus metas? ¿Entendieron correctamente las palabras inmóviles de Jesús? Bueno, muy bien, aquí encontramos dos textos bíblicos, uno del Evangelio de Mateo y otro del Evangelio de Marcos, y allí dice: y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Creo que estos testigos, que era también un asunto que se hizo no conforme a lo que la ley decía, ellos buscaron testigos falsos, sobornaron, le pagaron para que dijera esas cosas. Aparte de esa, leía una parte en el sentido de que siempre cuando se va a presentar un testigo se muestra la responsabilidad que él tiene y que va a estar haciendo algo delante del Señor y que tiene que decir solamente la verdad. Esas cosas no lo hicieron ellos, ¿sí? Para que entonces lo pudieran trabajar a su manera. Esa es otra cosa de cual muestra que un juicio falso, la rapidez con que llevaron el juicio, porque fue un asunto de que no lo hicieron de un día para otro, sino en el mismo transcurrir de la noche, ya en la mañana estaban sentenciándolo, ¿no? Entonces era un asunto que llevaba a esa situación. Hay una partecita de la nota, dice: así fueron torcidas las palabras de Cristo, hablando de aquellas personas que dijeron, yo escuché hablar de que Él dijo que iba a destruir este templo y en 3 días lo derribaría, lo reedificaría. Pero esa no era la forma como el Señor Jesús había hablado, ni era el sentido de sus palabras, sino ellos le dieron torcieron las palabras para hacer entonces que esas palabras dieran lo que ellos querían. Entonces esa parte de la nota dice: si hubiese sido repetida exactamente como Él les dijo, no habrían servido para obtener su condena, ni siquiera de parte de Sanedrín. Ahí estaba la situación ante la forma como ellos estaban trabajando y haciendo ese juicio a su manera, ¿no? No sé si hay algo más. Pasamos a la pregunta siguiente, a la pregunta número 5, que dice: estaba en silencio. Vamos a ver, entonces, después de que no encontraron nada ni cómo condenarlo, entonces la pregunta dice: ¿intentó Jesús refutar las acusaciones en defensa propia? ¿Qué pregunta del sumo sacerdote respondió Jesús y por qué? Me gusta esta pregunta. Contiene una frase que yo quizás en mi vida diaria utilizo muchísimo. Vamos a ver qué nos dice Mateo 26, 62, 63. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Me sorprende esa forma de actuar del Señor Jesús, pero como tú lo decías en algunas de las preguntas anteriores, ¿cuál es la forma de reaccionar de nosotros cuando estamos en una situación de presión, de dificultad? Nos exaltamos y utilizamos esas armas que quizás veíamos en algunas de las lecciones pasadas, esas armas humanas o esas armas divinas, porque a veces el estar en silencio hace parte de pelear de la mejor manera, de la manera más humilde. Entonces quiero solamente resaltar una pequeña parte de la nota, y es: había tiempo en que debía callar y tiempo en que debía hablar. Así es. Todo es a su debido tiempo. Entonces nosotros debemos aprender que cada cosa, cada situación, cada momento tiene una forma de actuar totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, si a mí vienen a hacerme una acusación o un reclamo, depende de
qué acusación y qué reclamo, así mismo yo debo estar presto a contestar. Como seres humanos es muy difícil porque siempre estamos listos a exaltarnos y a que si nos dijeron algo yo voy a contestar con una piedra en la mano, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo nos muestra que nosotros cuando tenemos que callar debemos hacerlo, pero cuando debemos hablar también debemos hacerlo. Si nos damos cuenta, el Señor Jesús cuando le contestaba a los sumos sacerdotes, Él lo hacía con mucha elocuencia, con mucha seguridad, con la serenidad que lo caracterizaba. Y cuando oficial le pega diciéndole que esa es la manera de contestarle, ahí es donde lo pone a reflexionar. Yo le he contestado, ¿verdad? Pero no le he contestado de una mala manera. Entonces nosotros debemos aprender a manejar este tipo de situaciones, aprender en qué manera, en qué situación y cómo debemos contestar o comportarnos de acuerdo a la situación que vivimos. Así es. Entonces, hay una partecita solo que quiero resaltar, dice, ni una sola palabra pronunció en su defensa. Ni una sola palabra pronunció en su defensa. Y esa es la forma como actuó el Señor Jesús. En el momento que tenía que hablar y decir la verdad tal como era, lo hizo. Pero no fue un asunto en su defensa que podía haberlo hecho ante lo que le estaban preguntando. Continuando con la siguiente pregunta, ya las dos últimas preguntas, la pregunta 6 y la número 7, vemos que está acompañada del subtítulo Condenando al inocente. La pregunta número 6 nos dice, cuando Jesús dijo la verdad, ¿cómo reaccionó Caifás? ¿Cómo qué consideró él la respuesta del Señor? Muy bien, entonces ya había hecho, la pregunta anterior había hecho la pregunta y la pregunta era, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí encontramos la respuesta cuando el Señor Jesús dijo, tú lo has dicho, es verdad, lo estás diciendo, ese soy yo. Y aparte de eso le agregó algo cuando dice, además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, dice, rasgó sus vestiduras, hizo algo también que estaba incumpliendo lo que estaba escrito en la ley. Cuando nosotros leemos Levíticos capítulo 21, versículo 10, encontramos que era prohibido hacer esto el sumo sacerdote. Y él rasgó sus vestiduras, no podía hacerlo, pero él lo hizo del concilio y dice, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces, esta respuesta que dio el Señor Jesús y la forma como lo hizo, también la nota nos muestra de que llevó al sumo sacerdote a mirar la situación de él propiamente. Cuando él dice el versículo, entonces dice acá, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo de las nubes del cielo. Estaba mostrándole a él también la situación que iba a tener, que iba a comparecer muy pronto ante el tribunal de Dios. Y él sabía también esa situación y conocía lo que había en secreto, seguramente para las personas que estaban allí reunidas, no para el Señor Jesús. Y eso como que le tocó también su corazón, le llegó y como que hizo un panorama de la situación. Seguramente yo estar sentenciado, colocado en este lugar, juzgado, y seguramente muy pronto voy a comparecer ante ese juez que todo lo conoce. Entonces eso seguramente que lo llevó a él a mirar, bueno, ¿qué estoy haciendo? Pero aparte de eso no se retractó ni echó pie atrás, sino al contrario, mostró ahora al pueblo y dice, esta es la prueba para que él sea condenado, a blasfemar, ¿no? Importantísimo como dice que él vio el panorama. O sea, en ese momento se sintió como delante de un juez, dice, eterno, cuyo ojo que lo ve todo estaba leyendo su alma y sacando a luz misterios que él suponía ocultos en los muertos. Entonces, de pronto él como sumo sacerdote estaba ahí en esa cumbre, ¿verdad? Y creía que por el hecho de ser un sacerdote no tenía pecados
y no tenía faltas. Pero con esa respuesta del Señor Jesucristo hizo que él vislumbrara algo totalmente diferente, que se sintiera juzgado por el ojo que todo lo ve. Pero a pesar de la situación que estaba viviendo y de la oportunidad que el Señor Jesucristo le estaba dando de arrepentirse de todo lo que estaba haciendo, afirma su orgullo y su prepotencia, diciendo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Con esto confirma que no se estaba retrayendo de lo malo que estaba haciendo, sino por el contrario, reafirmaba la maldad que estaba cometiendo con el Señor Jesucristo. Muy bien. La pregunta número 7 y última dice: ¿qué sentencia fue pronunciada después que Jesús habló? ¿Cómo fue tratado y juzgado? La pregunta número 7 está acompañada de 2 textos bíblicos, pero solamente voy a leer el que encontramos en el libro de Mateo 26, 66, 68. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le bofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces nos damos cuenta la manera en que fue tratado, pero además cómo injustamente es condenado a muerte, ¿verdad? A pesar de que ellos no habían encontrado ni él había hecho nada para obtener esta condena. Ellos buscaban la situación, ellos buscaban el momento y quizás buscaban las palabras para justificar la maldad que estaban haciendo. Entonces por eso dicen: es reo de muerte, pero además de condenarlo a muerte, es tratado de la peor manera. Vemos cómo es golpeado y bofeteado a puñetazos y burlado, ¿verdad? Porque era una forma de ellos burlarse de lo que él había confirmado. Sin embargo, la nota nos muestra algo muy importante, algo que quizás nosotros como seres humanos no tenemos y por lo cual debemos estar luchando. Todos, independientemente de la posición que tengamos, debemos recordar que lo que somos, lo que tenemos, es porque el Señor nos lo ha querido dar, pero a veces se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. Y Él nos lo muestra, especialmente en esta última pregunta. La última parte de la nota nos dice: mansedumbre, su inocencia y su majestuosa paciencia. Algo, características que el sumo sacerdote efectivamente no tenía, pero que en el Señor Jesucristo se resaltaban y que nosotros como seguidores de Cristo se deben resaltar. Esa mansedumbre, esa inocencia y esa paciencia. Lo llenaban de un odio satánico. Al ver estas características, cómo se resaltaban en el Señor Jesucristo, hacían que el sacerdote se enfureciera aún más. Decía que lo llenaba de un odio satánico. Pisoteaban la misericordia y la justicia. Nunca fue tratado un criminal en forma tan inhumana como lo fue el Hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta esa manera inhumana en que ellos lo trataban, esa manera burlesca, y como lo veíamos inicialmente, hicieron una parodia con el Señor Jesús, hicieron un montaje haciendo y poniendo testigos falsos, pagando, pero el Señor Jesús con cada momento, con cada palabra, con cada acción y con cada situación que Él vivía, les mostraba que era totalmente contrario y hacía resaltar las virtudes y las características que lo hacían ser el Hijo de Dios. Muy bien, yo creo que aquí podemos ir concluyendo sobre lo que tiene esta lección, una enseñanza supremamente importante para nosotros. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, tomando nuestro lugar. Entonces, después de ser aprendido y llevado allí ante Anás, luego para hacer la audiencia preliminar del proceso como tal, pero también luego ante Caifás, para luego hacer el proceso ante el Sanedrín propiamente y pronunciarse la sentencia de muerte. Siendo inocente, tomó ese lugar. Nosotros seguramente muy pronto tenemos que pasar también por este tipo de concilios en cada lugar donde nosotros estemos. Y cuál será nuestra posición, qué hemos hecho para que tengamos también esa forma como
el Señor Jesús estuvo allí tranquilo, su porte, su nobleza. En ningún momento mostró un asunto de defensa propia, de excusar de pronto las situaciones, tampoco ante lo que ellos le acusaban. En ningún momento usó estas cosas, sino al contrario, su tranquilidad. Esto es lo que Dios quiere de nosotros también, y seguramente es una de las cosas que podemos aprender en esta lección, en esta semana, en que así también muy pronto iremos a ser llevados ante tribunales. Y igual como el Señor Jesús, tenemos que defender nuestra verdad, la verdad que hemos mantenido. No defendernos nosotros, sino defender esa verdad como lo hizo el Señor Jesús, responder. Seguramente momentos para guardar silencio, pero momentos también para hablar y defender, así como lo hicieron los reformadores, así como lo han hecho, como lo hizo los apóstoles, también lo hicieron de esa misma manera. El Señor espera también de nosotros. Dios nos ayude para que podamos tener en nuestros corazones ese deseo de ser esas personas semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Dios pueda regalarnos su gracia, y invitados para que sigamos en la temática, porque vamos a tener un tema muy importante para la próxima semana, negando a su Señor, y así sucesivamente todo el proceso final del ministerio del Señor Jesús. Vamos a hacer una oración y vamos a dar por concluido entonces el estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos has regalado de poder analizar este tema tan importante. Te rogamos, Señor, que en cada lugar donde se pueda compartir también a través de este medio, también lleve a cada oyente el deseo de profundizar, de analizar también más acerca de esta temática tan importante que trae lecciones para nosotros. Úsanos como instrumentos, llénanos de tu Santo Espíritu, y haz, Señor, que podamos también representarte en esta tierra. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.